Como les decía, Pastor Mauricio me pidió que compartiera un mensaje en relación a este tema tan importante de la oración. Y comenzando, quisiera relacionarlo directamente con una escritura, con dos escrituras en realidad que están en Juan 15, donde se habla acerca de justamente la palabra que acabo de compartir con la iglesia, con la misión en Haití, que es la vid y los pámpanos. La vid y los pámpanos. En ese contexto es que vamos a leer Juan 15:8 y Juan 15, 16 y 17. Antes de eso, se me olvidaba, se dio dos palabras durante la alabanza. Una de ellas era que por gracia sois salvos. ¿Se recuerdan? Y la otra palabra era pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Gracias, Señor, por la obediencia a esas palabras, porque justamente tiene que ver con el tema de hoy. La oración y nuestra relación con la voluntad de Dios. Entonces, Juan 15:8 vamos a comenzar con esta escritura que es la base para lo que vamos a compartir hoy. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dos conceptos, pero están ligados íntimamente. La vez anterior a la pasada, el pastor Mauricio compartía sobre cuál es el propósito, cuál es nuestra identidad, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer con este llamado que tenemos con nuestras vidas. Y el fin, que me quedó a mí muy claro, es glorificar a Dios. Que nuestras vidas vayan apuntando hacia glorificar a Dios. Ese glorificar a Dios se va a manifestar en el hecho de llevar fruto, y ahí dice mucho fruto. El primer concepto está bien claro, en la primera verdad, y el segundo, se puede manifestar el ser discípulo de Cristo mediante una condición, que es que ustedes y yo seamos discípulos, seamos enseñables, seamos enseñados por Cristo. Eso suena bien, pero el ponerlo en práctica día a día es lo que nos va a permitir llevar fruto. La disposición, el sometimiento, la sujeción, que solo se puede obtener mediante una comunión con Dios, es lo que nos va a permitir ser discípulos. De las principales características que yo he visto a lo largo de los años con las personas que crecen, son que las personas que crecen son personas con una actitud enseñable, una actitud dispuesta a someter toda su vida en todas las áreas a lo que Dios dice en su palabra. Y eso requiere obediencia y eso requiere una cierta disciplina. Pero el poder de hacer eso no viene de nosotros. El poder de ser enseñables, enseñados, moldeables y sobre todo dispuestos a obedecer, viene de Dios a través de la oración. En el versículo 16 y 17, Jesús vuelve a repetir el principio, la verdad de que Él quiere que llevemos fruto, pero esta vez agrega que nuestro fruto permanezca.
que nuestro fruto permanezca. Eso significa que si Dios está obrando en tu vida, ese fruto no solamente sea una vez y después nunca más, sino que ese fruto dé más fruto. Y lo relaciona con la oración nuevamente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Me gusta esa palabra porque Dios fue quien me trajo aquí. Dios es quien nos trajo acá. Dice, los he puesto para que lleven fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y como un anexo, Jesucristo lo menciona muchas veces y el apóstol Juan muchas veces, el amor. Si algunos de ustedes se preguntan cuál es el fruto, cuál es ese mucho fruto que Dios quiere que llevemos, tiene que ver directamente, está relacionado con el amor de Dios, que se manifiesta unos por otros. Lo repite excesivamente en la Biblia. No me elegisteis vosotros a mí. Gracias que no fue una decisión, salvarme no fue mi decisión de la capacidad de ser salvo. Yo decidí aceptar a Cristo, pero fue Dios quien me escoge. Ahí lo dice, no me elegisteis vosotros. El propósito de esta elección es que lleve fruto y que tus oraciones y mis oraciones, dice, el Padre las conteste. ¿Cuál es el fruto que ustedes están preparados por Dios para dar? Tiene que ver con una actitud de corazón que tiene que ver con el amor de Dios, pero también tiene que ver con un fruto visible en el testimonio. No puedo glorificar a Dios con enojo, no puedo glorificar a Dios con rigidez, no puedo glorificar a Dios con una actitud no enseñable. No puedo glorificar a Dios con una actitud constantemente desobediente frente a una autoridad. No puedo glorificar a Dios con esas obras de la carne. Por eso el principal fruto para glorificar a Dios es el carácter de Cristo siendo formado en nosotros. Y no existe otra forma que recibir el carácter de Cristo si no es a través de una profunda y aprendida vida de oración. Un autor de un libro escribe, quien no ora cesa de creer, y quien cesa de creer cesa de crecer. Nada mejor para cambiar nuestro carácter y conducta que la práctica de la oración. En ningún otro lugar podemos recibir más ayuda y revelación de lo que tiene que cambiar en nosotros. Quizás yo predico tanto el cambio porque yo necesito cambiar. Yo hablo mucho de esto, porque me he visto enfrentado a través de estos años en mi vida a muchas necesidades de cambio, sujeción absoluta, donde mi mente y mi cuerpo dicen otra cosa, mis emociones, y Dios me dice otra. Ningún otro lugar más profundo donde puedo buscar poder para cambiar mi vida es el lugar secreto. Es orando que encontramos o reconocemos o aceptamos aquellas áreas ciegas en nuestra vida. Hay personas que nos han dicho cosas, personas que son siervos o siervas de Dios en los años y las hemos escuchado, pero aún no hay cambio, aún no hay un crecer en el carácter de Cristo. Pero es ahí cuando uno va a ese lugar y le dice a Dios, Dios,
¿Qué pasa? ¿Cómo cambio? ¿Por qué me cuesta esto? Donde recibimos revelación y donde Dios alumbra y nos lleva a cambiar. La voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto, que Cristo viva y se manifieste en nosotros hoy día domingo en la tarde, en el almuerzo, en la noche, mañana y así hasta que Él venga. Muchos de ustedes, y yo incluido, puedo decir, bueno, voy a intentar ser buen cristiano ahora sí voy a tratar, porque lo que escuché el domingo me va a ayudar. Por favor, no intente, porque es imposible. Pero sí, persevere, busque, vaya, clame a Dios por su vida, que Dios va a escuchar. ¿Por qué necesitamos llevar fruto? ¿Por qué? La sociedad que estamos viviendo, nuestra sociedad chilena, se encuentra en varios aspectos, pero principalmente en lo valórico, en decadencia. Es una sociedad individualista donde cada uno lucha por lo suyo. Es una sociedad autocentrada y que, como dije recién, está en decadencia moral. Una sociedad en la cual los jóvenes desde muy cortos años persiguen y viven en torno a la autosatisfacción. El concepto de vivir para otros es inexistente. Los adultos cada vez menos reconocen la presencia y la autoridad de Dios. Ese es nuestro escenario. Es uno de los escenarios locales. Fuera de nuestro país existen peores escenarios. Nuestra sociedad no considera lo divino como importante, sino que para vivir se basa en filosofías del hombre, el humanismo, cuyos valores manifiestan un fuerte fruto de intolerancia y rechazo a los principios de Dios. Hay disolución y hay cada vez más personas que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Una sociedad, la nuestra, que le ha dado la espalda a Dios como creador y lo más triste, que le ha dado la espalda o que rechaza a Jesucristo como Salvador, que es el único que tiene las respuestas. Segunda de Timoteo 3 revela que esto iba a ser así, no es algo nuevo. Es algo que viene repitiéndose generaciones tras generaciones. Y 2 Timoteo 3, 1 al 3 dice que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. ¿Qué es un tiempo peligroso? La Biblia dice que este es un tiempo peligroso porque luego describe la naturaleza de los hombres que habrán en esos tiempos, porque el versículo 2 dice: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Por qué Dios quiere fruto? ¿Por qué Dios diseñó fruto para nosotros? ¿Por qué el fruto es tan importante? Porque en medio de esta sociedad
Dios tiene preparados a ustedes, a mí, para alumbrar. Sin ustedes alumbrando, porque puede que ustedes estén, pero no alumbren, no estén dando fruto. Sin ustedes, sin nosotros, el mundo sigue derecho a la destrucción y todas las personas que están en este ambiente van hacia allá. Y es así. Más aún, esta filosofía, esta forma de ser que ha dejado de lado a Dios, donde no hay hombres que su vida manifieste la luz de Cristo en el hecho que aman, que se dan como Cristo se da, hace que esto vaya peor y peor. Y en 1 Tesalonicenses 2 dice que va a haber un tiempo en que se prepara el ambiente para aquel gobierno de aquel hombre impío que ni siquiera acepta, que se levanta, dice, se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hoy en día, todo lo que se está viendo en nuestra sociedad es que ojalá, como en la sociedad norteamericana, trataron de sacar la palabra Dios de cualquier parte, de los juzgados, de los colegios, y la palabra de Dios se está levantando en toda esta escalada que viene ya hace varias décadas en nuestra nación. ¿Cómo se va deshaciendo nuestra nación? Sin Dios, al alejarse de Dios. Que se opone y se levanta contra lo que se llama Dios. No les sorprenda que la gente está tan opuesta. Predicando en Bellavista el viernes, me encontré con unos jóvenes que estaban ahí y quedé sorprendido de la forma asumida de no creer y la forma asumida de que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero va a llegar el día en que se levante contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ustedes hablar siquiera de esto, de la oración, hablar de una relación con Dios, eso causa ira. En medio de esa sociedad estamos viviendo. Esta luz, no sé si sirve mucho aquí. ¿Sirve? ¿Sí? ¿Sí? Algo sirve, sí. Es bonita porque es antigua. Un poco. En el escenario donde hay luz, donde está el amor de Dios, donde se acepta lo que es de Dios, prender una luz no se nota mucho. Pero en un escenario de oscuridad, donde yo quiero que ustedes se den cuenta que estamos, es imprescindible la luz. Es imprescindible que en la oscuridad haya luz. No donde hay luz, porque en el mediodía yo salgo con esto a alumbrar y nadie se va a dar cuenta que estoy siquiera alumbrando algo. Es la oscuridad lo que le da sentido a mi llamado y el hecho que yo tengo que dar fruto. La oración personal y la de cuerpo. Yo sé que muchos de ustedes conocen la oración personal. Espero que así sea. Que oran en sus casas, que le piden a Dios cosas, oran por otros. Yo sé que eso es cierto. Pero hay un llamado más allá aún como iglesia, que es juntos orar, juntos buscar de Dios, junto al pastor. Y eso puede tener muchos niveles, un nivel básico, un nivel que puede llegar a, incluso la Biblia dice que el lugar donde ellos oraban temblaba. Ciertamente estamos lejos de eso.
entonces la necesidad de llevar fruto, de alumbrar, de crecer en este aspecto es primordial. A veces se me han acercado personas a hablar conmigo sobre algún problema delicado y me han dicho, ¿sabe qué? Yo tengo esta situación y he orado y no he visto respuesta. Y con un rostro triste y desalentado. Muchos de ustedes, yo también he tenido esa situación. La diferencia quizás, por gracia, es que yo no le he hecho la culpa a Dios que no hay respuesta. Sé que en algo no estoy haciendo bien, no estoy creyendo, hay alguna falta que debo ver con Dios. Pero hay personas así, que vienen a Dios y oran y saben que, y tienen la posición de que Dios les tiene que responder frente a su adversidad. Quizás me equivoque, pero existe el pensamiento de que nos tiene que ir siempre bien, de que nunca vamos a enfrentar una adversidad con un familiar, con la enfermedad, con algún familiar nuestro que esté grave. Y quizás muchos de ustedes no han crecido en fe y en oración porque tienen esta actitud de decir que si yo oré y Dios no me escuchó, entonces, ¿para qué seguir orando? Yo creo que existe el pensamiento de que como cristiano me tiene que ir siempre bien. Y es cierto que me va a ir bien, pero el apóstol Pablo estaba en la cárcel y le estaba yendo bien. Depende del concepto, depende cómo ustedes estén mirando que les vaya bien. ¿Se va a desanimar el apóstol Pablo porque está en la cárcel con Silas, con frío, atado? Y él podría decir, me está yendo mal. ¿Qué pasó con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué si yo soy un predicador del Evangelio estoy en la cárcel? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo un familiar que estoy orando, estoy pidiendo y no ocurre nada? ¿Por qué mi carácter no ha cambiado? ¿Por qué no cambia el de mi jefe, el de mi esposo, el de mi esposa? ¿Por qué? Creo que las películas nos enseñan los finales felices y nos sacan de la realidad a veces. Nos muestran realidades que no son las realidades que nosotros vamos a vivir. Es necesario, dice la Escritura, que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y otras Escrituras dicen que por medio de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de los cielos. Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, he vencido al mundo. Claro, Jesús vence al mundo y esa es una verdad que nos apropiamos, pero Él pagó un precio. El precio fue la cruz. ¿Qué precio vamos a pagar nosotros? De fe, porque nuestra vida de oración es una vida que es llamada a creer. ¿Qué debiéramos hacer nosotros en un escenario como el que estamos viviendo? Lucas 18, 1 al 8, la Escritura la conocen varios, hemos hablado de ella varias veces. Yo no sé ustedes, pero yo hablo harto del cambio, harto de la cruz, de negar, porque dije es un área que necesito yo. Si nosotros tenemos enemigos que son reales, ¿cuántos de ustedes no tienen enemigo a sí mismo? ¿Nadie?
su carácter. Le dicen algo, responde suavemente duro. No se nota por fuera, pero por dentro está. ¿Cuántos de ustedes a veces no son, como dice la Biblia, que nuestros sentidos pueden ser extraviados a la genuina fidelidad a Cristo por el mundo? Es una realidad que vivimos todos los días, el mundo. Y el enemigo más hábil de todos, el diablo, si nosotros tenemos la realidad de 3 enemigos fuertes y no estamos en una actitud, primero de orar, primero es ir a Dios en oración. Muchos de ustedes me dirán, pero si yo oro, pero yo le voy a hacer una pregunta, ¿usted ora todos los días? Es siempre un horario con un grupo de jóvenes de apoyo. Nosotros nos pusimos de acuerdo para orar un cierto horario y ha sido bueno, pero ha sido difícil también. ¿Cuán a menudo tú oras? ¿Cuán a menudo vas siquiera a donde el Señor? El Señor dice que cuando vayas a orar tienes que ir y cerrar la puerta. No es que yo oro en el metro. Bueno, el problema es que hay cientos de estímulos. Es que yo no tengo tiempo entre el desayuno e irme al trabajo, no hay tiempo. Bueno, Dios dice, ve y cierra la puerta. Cierra las puertas de acá, tu experiencia, cierra las puertas de lo que sabes, las circunstancias, los dolores, quizás eso es más difícil, y busca a Dios en fe. Dice que Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Que no es raro, sino que novedoso que Dios diga, Dios te ve y no Dios te oye. Dios que ve debería decir, anda, cierra la puerta, y Dios que oye te recompensará en público, pero dice Dios que ve. Porque es un acto que Dios quiere que nosotros tengamos de apartarnos físicamente para que Él nos vea, cerrar la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Si no haces este acto, es súper simple. Es encerrarse, es apartarse. Los mejores tiempos que he tenido de oración es cuando me voy a un cerro a caminar, no hay ni una luz, ni un alma, algunos bichos, insectos por ahí. Lo único que veo es la creación de Dios, las montañas. No veo a ser humano. Apártate para los tiempos difíciles, para que lleves fruto, para que tengas victoria en tu vida y le creas a Dios. A un joven que estaba buscando la voluntad de Dios le dije, ¿sabes qué? Mira, tú tienes tiempo, es verano, ándate 7 días por ahí un campo, con una carpa, consíguete una cabaña, llévate comida, estás solo, busca a Dios, lleva tu escritura. Me encuentro con él meses después, ¿lo hiciste? No, es que no pude, es que tuve que ir donde una tía. ¿Realmente le tomamos importancia a buscar a Dios, a cerrar la puerta, a ir ahí? Porque la primera vez que tú vas al lugar secreto, vas a orar, vas a presentar tu causa delante de Dios y te vas a enfrentar después con la segunda, que es no desmayar. Jesucristo está diciendo que muchas personas van a desmayar porque oran una vez, oran 2 veces quizás, pero no son de los que perseveran y perseveran y perseveran y perseveran. ¿Lo has hecho? Yo te aliento a comenzar hoy día a meditar en esto. Lucas 18, 1 al 8 nos presenta un escenario muy adverso, una viuda. Una viuda es una persona débil, una persona que no tiene sustento. Una viuda es una persona como nosotros, que tiene que luchar contra esta naturaleza caída y pecaminosa con la cual nos levantamos día a día y miramos frente al espejo y quisiéramos ser diferentes. Y Dios quiere cambiar esa naturaleza. Es una persona débil, una viuda. Hay un juez sin temor de Dios, versículos que siguen. Y hay
una injusticia. No sé qué injusticia puedas estar viviendo o lo que tú consideres injusticia en tu vida, pero aquí viene la esperanza. Porque esta viuda tenía claro una cosa: el juez la podía ayudar. El juez tiene autoridad. El juez puede decir esto sí y esto no. Hágase esto, vaya a la cárcel, cese de oprimirte a esa persona, lo que sea. ¿Sabes tú cuánta autoridad tiene Dios? ¿Sabemos nosotros cuánta autoridad tiene Él para mover las cosas en favor nuestro y hacer justicia? ¿Le creemos como esa viuda? Y el Señor enseña esta parábola para alentarnos, diciendo: primero, ora; segundo, persevera, insiste e insiste e insiste. La escritura que sigue, el versículo que sigue. Él no quiso. ¿Por qué es necesario perseverar? Porque no se ve la respuesta de oración inmediata cuando tú comenzaste a orar. Obviamente que es como ha enseñado el pastor Mauricio, es el principio de sembrar. No es posible ver que una planta crezca de un día a otro. Que recién comenzaste a orar, recién comenzaste a presentar la situación, el asunto delante de Dios. No esperes ver resultados mañana. Porque dice la palabra acá que no se hizo justicia de inmediato. Cámbiame, Señor. No te preocupes, esa seguro va a ser escuchada. Esa está la voluntad de Dios perfecta. Lo que sí, pídele a Dios que cuando Él te esté usando personas para cambiarte, tengas la humildad para aceptar y humillarte. Es ahí uno de los problemas más grandes nuestros, nuestra altivez. Yo he lidiado con eso. Gracias, Señor, por su misericordia que nos permite ver. Entonces, muchas de las cosas que tú empezaste a orar o empiezas a orar, o como iglesia comenzamos a orar, o como plantío, o como ministerio, van a tener una oposición, van a tener una respuesta negativa inicial. Y puede que esa respuesta negativa inicial dure un mes, o un año, o 10 años. Por eso Jesús termina diciendo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es un asunto de fe. Como cristiano joven, tuve varios años el concepto de que nunca me iba a enfrentar a un problema, nunca, que yo iba a ser siempre un hombre fuerte en Dios, santo, nunca iba a tener problemas con el pecado porque ya estaba tan fuerte que realmente no me iba a afectar si estaba en Cristo. Pobrecito yo, no sabía lo que venía. Y hoy en día les puedo decir, y ustedes también, para madurez, no que esté maduro, sino que para que maduremos, enfrenta cada tribulación, cada problema, cada situación. Ve, cierra la puerta, anda delante de Dios en fe. Créele a Dios, vas a ver resultados. Amén. Que sigue: esta viuda me es molesta, no sea que viniendo de continuo. Es necesario insistir sobre los temas. Lo que sigue: si eso dijo un juez injusto, termina el versículo diciendo: ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oración. Con esto voy terminando. Tiene que haber el comienzo de una actitud de ustedes y mío, con esto termino. Una actitud de fe. Y obtengo la fe leyendo la palabra. No podemos recibir fe fuera de la palabra de Dios. La actitud con la cual yo voy a orar, no sé si ustedes han competido algún juego o han hecho cosas de competencia, pero la actitud que uno tiene frente a los deportes es muy importante, porque si uno cree que va a perder, uno pierde. Si uno cree que no va a resultar, no resulta.
perdonen el ejemplo simple, pero en la oración es mucho más importante que yo trabaje mi actitud de creer antes de ir a la oración. Si voy todo lleno de circunstancias, con problemas, sin fe, cierro mi puerta y oro, mi Padre que me ve, primero que ya hayas llegado ahí ya es una gran victoria, pero luego que estás ahí vas a tener que buscar de Dios fe, porque en esa situación la vas a requerir para poder perseverar un día, 2 días, una semana, un mes, un año. Y la actitud que tienen acá los israelitas, con esto termino, por favor, bien rápido. Números 13, 32 y 33, que los 10 espías no le creían a Dios. Esto lo vengo escuchando de los pastores Tomás y Paulina desde que llegué a la iglesia. No paro de meditar y en profundizar lo que es la fe. Estos hombres vieron las circunstancias, vieron que estaba mal todo alrededor. Hablaron mal entre los hijos de Israel, la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores. Hoy la maldad está tan terrible. Sí, has visto, y las leyes. Sí, así yo podría sumarles tantas cosas. Es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres gigantes. ¿Qué hacemos predicando en Bellavista a las 12 de la noche? Hay 5, 6, 10 personas frente a todas estas luces y todo este alcohol y todo esto. Vimos allí gigantes, hijos de Anac. Éramos nosotros en nuestro parecer. Y esto lo escuché en una prédica hace mucho tiempo, la pastora me la mandó. En nuestro parecer. ¿Cuál es la actitud con la cual yo voy frente a una situación grave, difícil, imposible de solucionar? Es, en mi parecer, yo me puedo ver como una langosta o me puedo ver como un soldado de Cristo. Uno que confía, uno que sabe que si pide va a recibir, como decía la palabra hoy día. Amén. ¿Qué actitud vas a ir a orar? ¿Con qué actitud? ¿De derrota? Y si te sientes derrotado, como dice la Biblia, le creo a Dios, porque aún de esta derrota me puede sacar el Señor. Amén.